Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, vetzivanu al divrei Torah. Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol amin, venatan lanu et torato. Baruch ata Yahweh, noten Torah, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema, el castigo de la higuera. Bien, comenzaremos este estudio con nuestros versos base que están en el libro de Marcos, capítulo 11, versos del 11 al 14, y dice así: Yeshua entró en Jerusalén, fue a los patios del templo y echó una buena mirada a todo. Pero como ya era tarde, se fue con los 12 a Beit Anya. Al día siguiente, cuando regresaron de Beit Anya, se sintió con hambre. Viendo desde lejos un árbol de higos que tenía hojas, fue a ver si podía encontrar algo en él. Cuando se acercó al árbol, nada encontró, sino solo hojas, porque no era temporada de higos. Y le dijo: que nadie coma fruto de ti jamás. Y sus talmidim oyeron lo que dijo. Bien, lo que encontramos en este pasaje son varias cosas sumamente interesantes. Bien, yo encontré 4 puntos que son los siguientes. El primero es que Yeshua entra a Jerusalén. El segundo, ve un árbol de higos. El tercero, no era temporada de higos, como dice el verso 13. Y después de esto, el punto número 4, castigó a la higuera. Bien, vamos a enfocarnos en los puntos 3 y 4. El punto 3 dice que no era tiempo de higos. La pregunta entonces sería: ¿acaso nuestro Mashiach no sabía que no era tiempo de higos? Yeshua, por supuesto que era judío y vivía en Israel. Por lo tanto, sí sabía cuándo era tiempos de higos. Por lo tanto, sí sabía cuándo era el tiempo de higos. Pero este punto no se está enfocando en la fruta de higo, sino que esto tiene que ver con una simbología que comprobaremos en este estudio. Bien, y en el punto número 4 encontramos el castigo a la higuera cuando Yeshua le dijo: que nadie coma fruto de ti jamás. Muchos dicen por ahí que esto es una referencia a que Yeshua maldijo al pueblo de Israel, pero esto es totalmente falso. Hoy aprenderemos que este pasaje nos muestra cosas sumamente interesantes. ¿Por qué dijo que nadie comiera jamás del árbol de higo? Hoy en día los árboles de higo siguen dando su fruto. Por lo tanto, las palabras de nuestro Mashiach se refieren a otra cosa. Bien, nuestro primer punto dice que Yeshua entró en Jerusalén y fue a los patios del templo y echó una mirada a todo. ¿Qué fue lo que vio nuestro Mashiach en el templo? La respuesta la encontramos en el libro de Marcos capítulo 11 versos del 15 al 18 que dice: llegando a Jerusalén, entró en los patios del templo y comenzó a echar fuera los que estaban comerciando ahí, tanto a los mercaderes como a sus clientes. También volcó las mesas de los cambistas y los bancos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie cargara mercancía por medio de los patios del templo. Entonces, mientras les enseñaba, les dijo: está escrito en el Tanaj: mi casa será llamada casa de oración para todos los goim, mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los principales Kohanim y los maestros de la Torah oyeron lo que había hecho y trataban de encontrar una forma de deshacerse de él. Le tenían temor, porque las multitudes estaban totalmente sobrecogidas por su enseñanza. Bien, nuevamente encontramos en estos versos cosas sumamente importantes que nos irán revelando por qué nuestro Mashiach castigó a la higuera. Bien, punto número 1, Yeshua se enoja por lo que vio en el templo. Número 2,
Yeshua expresa claramente que el templo sería llamado casa de oración. Y punto número 3, a los Kohanim y maestros de la Torá no les gustó nada de lo que hizo y dijo Yeshua. Bien, entonces, ¿por qué fue el enojo de Yeshua? El templo era el lugar donde el nombre de Abba Yahweh era invocado. Por consiguiente, debería de ser el lugar Kadosh. Pero los sacerdotes y maestros de la Torá lo profanaban permitiendo cosas que no eran del agrado de Yeshua. La escritura nos muestra que el libro del profeta Malachi o Malaquías, que Abba Yahweh a través de este profeta reprendió a los sacerdotes del primer templo. Y esto fue por el mal comportamiento que tenían dentro del templo, como veremos a continuación. Vamos a leer el libro del profeta Malaquías, capítulo 1, versos 6 y 7, que dice: Un hijo honra a su padre y un siervo a su amo. Pero si yo soy padre, ¿dónde está el honor debido a mí? Y si yo soy amo, ¿dónde está el respeto debido a mí? Dice Yahweh el León, a ustedes Kohanim que desprecian mi nombre. Ustedes preguntan, ¿cómo estamos despreciando tu nombre? Por ofrecer comidas contaminadas en mi altar. Ahora ustedes preguntan, ¿cómo te estamos contaminando? Por decir que la mesa de Yahweh no merece respeto. Bien, entonces cuando nuestro Abba Yahweh le dijo a Moshe que construyera el Mishkan, el único propósito de esta construcción era para que el nombre de Yahweh residiera ahí y su nombre fuera honrado por todo el pueblo de Israel, cosa que no sucedió con estos sacerdotes. Por eso nuestro Abba Yahweh los reprende. Estos sacerdotes despreciaban el nombre de Yahweh y contaminaban el templo con animales contaminados. La Torah enseña que los animales que iban a ser sacrificados deberían de ser animales puros y sin defecto. El enojo de nuestro Mashiach fue precisamente por eso. Los sacerdotes y maestros de la Torah del segundo templo actuaron de la misma manera que los primeros. El sacerdocio vino en decadencia. Se volvió desordenado e irrespetuoso con las cosas de nuestro Abba Yahweh. Y esto está pasando exactamente el día de hoy. Muchos creen estar honrando y amando a nuestro Creador, pero realmente están haciendo todo lo contrario. Enseñan lo que quieren, hacen lo que quieren y desprecian todo lo establecido en la Torá. A nosotros nos critican por hacer lo que dice la palabra. Y uno de los adjetivos más comunes con el cual nos califican es que nos llaman legalistas. No es que seamos legalistas, sino que simplemente somos obedientes a lo que dice su palabra. Estos sacerdotes decían una cosa, pero hacían otra. Permitían el comercio de animales porque simplemente a ellos les convenía, ya que había dinero de por medio. Ahora, ¿Mashiach se enojó por la venta de animales que se hacía en el templo? No, nuestro Mashiach no se enojó por eso. La venta de animales está permitida y establecida en la Torá. Mashiach se enojó porque los mercaderes vendían animales defectuosos. Estos mercaderes engañaban a la gente. Aparte de eso, la Torá establece claramente que los animales debían de ser perfectos y sin defecto. Por eso, Mashiach dijo lo siguiente: mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Entonces, el templo era el lugar más sagrado. Ahí se invocaba y se honraba el nombre Kadosh de nuestro Abba Yahweh. Por lo tanto, los animales debían de ser sin defecto, tal y como Abba Yahweh lo había ordenado, no como los sacerdotes querían. Bien, lo que hizo nuestro Abba Yahweh a través del profeta Malachi fue de reprender a los sacerdotes del primer templo. Nuestro Mashiach Yeshua hizo lo mismo con los sacerdotes del segundo templo y reprenderlos por su falsa enseñanza, porque se olvidaron de enseñar lo bueno, se olvidaron de enseñar verdaderamente lo que dice la Torá. Por eso mataron a nuestro Mashiach Yeshua, porque se interponía en sus planes. Bien, los sacerdotes de ese tiempo eran mucho más políticos que religiosos. Recordemos que tanto el rey de Yehudá como el Cohen Hagadol o el sumo sacerdote eran impuestos por Roma. Las cosas en el segundo templo no fueron las mismas que en el primero.
El sacerdocio vino a menos, la enseñanza vino a menos y la adoración de Abba Yahweh vino a menos. El segundo templo ya no fue lo mismo, aunque más hermoso que el primero, pero ya no fue lo mismo. Veamos qué dijo el profeta Hagai o Ageo acerca del segundo templo, pero obviamente también estaba refiriéndose a nuestro Mashiach Yeshua. Bien, vamos a leer el libro de Ageo capítulo 2 verso 9 que dice: la gloria de esta nueva casa sobrepasará a la de la antigua, dice Yahweh Tsebaot. Y en este lugar otorgaré Shalom, dice Yahweh Tsebaot. Este verso nos habla de aquel que es la gloria de Yahweh y el verdadero templo, en el cual habita la llenura del Padre. Este es Yeshua HaMashiach, y lo vamos a comprobar con los siguientes versos que están en el libro de Juan capítulo 1 verso 14 y el libro de Apocalipsis capítulo 21 verso 22 que dicen: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su Shekinah, la gloria, la Shekinah del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. No vi un templo en la ciudad, porque Yahweh, el Shaddai, es su templo, tal como lo es el Cordero. Bien, entonces, por lo tanto, nuestro Mashiach Yeshua es la gloria del Padre y también es su templo, tal como lo leímos anteriormente. Nuestro Mashiach Yeshua echó a todos los mercaderes y compradores porque hicieron del templo una cueva de ladrones y farsantes que vendían animales defectuosos para ser sacrificados en el templo. Y como dije anteriormente, los sacerdotes del templo hacían, permitían y enseñaban lo que querían. Por eso, los vendedores de animales engañaban a la gente vendiendo animales defectuosos. Los versos del libro de Marcos capítulo 11, versos del 11 al 14 que leímos en un principio, es un pasaje algo tanto extraño, ya que a lo largo de los 4 Besorot o evangelios, vemos cómo nuestro Mashiach hacía milagros con todo el pueblo. Los sanaba, les devolvía la vista a los ciegos, hacía caminar al paralítico, echaba fuera demonios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué castigó a la higuera? Tanto el árbol de olivo como el árbol de higos son una representación del pueblo de Israel. En ese tiempo, tanto los sacerdotes como el pueblo no estaban dando los frutos que Abba Yahweh les había encomendado. Vamos a ver lo que dice el libro de Éxodo capítulo 19 verso 6. Dice así: y ustedes serán un reino de Coanim para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Bien, entonces, Yeshua sabía perfectamente que el pueblo de Israel había sido llamado para ser una nación de Coanim o sacerdotes. Por consiguiente, ni el sacerdocio ni el pueblo estaban caminando conforme a las palabras dadas por Abba Yahweh, y por esta razón, Yeshua no quiso que se comiera jamás de este árbol de higos. Y esto no es una maldición sobre Israel, como dicen algunos en la iglesia. La iglesia en general siempre ha enseñado que el pueblo de Israel fue desechado, pero esto no es así. Si leemos con un verdadero entendimiento del capítulo 11 de Romanos, nos daremos cuenta que son los goim o gentiles los que serán injertados en el olivo natural. Este capítulo 11 de Romanos no dice por ninguna parte que Israel va a ser injertado en alguna iglesia. Este castigo a la higuera es un símbolo de que tanto los sacerdotes como el pueblo no estaban dando el fruto para lo cual fueron llamados. Anteriormente dije que los sacerdotes del templo permitían muchas cosas que no están descritas en la Torá. Esta es la razón por la cual no estaban dando buenos frutos. Los sacerdotes habían convertido el templo en un negocio, igual como pasa hoy en día. Muchos abren iglesias para convertirlas en negocio personal y familiar. Hasta el día de hoy, los higos son muy comunes en toda la tierra de Israel y son apreciados por encima de otras frutas debido a que son un símbolo de recompensa.
Su fruto es dulce y su amplio follaje es una de las mejores fuentes de sombra para protegerse del cálido sol del Medio Oriente. No es extraño que la Escritura nos diga que todo Israel vivía en paz y en seguridad. Vamos a verlo en el siguiente verso que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 4, verso 25, que dice: Desde Dan hasta Beersheba, cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, Yahudá e Israel vivieron seguros por toda la vida de Shlomo. Bien, entonces todo el reino de Israel estuvo unido y en seguridad durante el reinado de David y de su hijo Shlomo. Posteriormente el reino fue dividido por el pecado de Shlomo. La vid es un símbolo de Yahshua, como veremos a continuación, y la higuera es un símbolo de todo Israel, o sea, las 12 tribus o las 2 casas. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 15, verso 1, que dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Cuando Yahshua vino a Jerusalén, se disgustó con la adoración corrupta que observó en el templo. Yahshua les enseñó a sus seguidores que en el reino de los cielos sí hay una verdadera casa de oración para todas las naciones que reemplazaría a aquel templo. Yahshua es el profeta de la paz, tal como vimos en el libro de Ageo capítulo 2, verso 9. Yahshua no deseaba destruir el templo. En su lugar, realizó un pequeño acto simbólico al castigar a la higuera que representa los malos frutos tanto de los sacerdotes como del pueblo. La Besorá o Evangelio de Marcos nos dice que la higuera no dio fruto porque ese no era el tiempo de los higos. Nuestro Mashiach sabía perfectamente que no era temporada de esos frutos. El árbol de higos volverá a dar su fruto en el tiempo señalado, es decir, que todo Israel, que son las 12 tribus o las 2 casas, dará a su tiempo el fruto deseado. Y ese momento será cuando venga nuestro Mashiach por segunda vez. Ese será el momento de saborear la palabra de Yahweh en su forma más auténtica y todo Israel será salvo, tal como dice el libro de Romanos capítulo 11, verso 26, que dice: Y así será que de esta manera todo Israel será salvo, como dice el Tanaj. De Sión vendrá el Redentor, él apartará la impiedad de Jacob. Bien, pero mientras llega ese tiempo, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos compararemos con los sacerdotes que reprendió nuestro Abba Yahweh? ¿O seremos parte de la nación de Kohanim que Abba Yahweh quiere que seamos? Bien, vamos a leer el último verso que está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, que dice: Pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim del Rey, una nación Kadosh, un pueblo para Yahweh poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Pues bien, yo los animo, mis amados, a declarar las alabanzas del que nos llamó a ser una nación de Kohanim. Demos fruto y demos en abundancia. Bueno, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torah. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y nos dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Rabá beshem Yahshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén.